Muy bien, vamos a orar. Vamos a comenzar con una oración. Imagino que alguno ya clamaba al cielo haciendo el control. Pero, Leslie, ¿quieres orar tú? Sí. Por favor. Gracias, Señor, por este día, por esta oportunidad de poderme aquí, Señor, a través de ti, Señor, a través del instituto. Te pido que tú nos ayudes, Señor, que viviendo más para ti más, y que ayudes al pastor a traer a Cristo. Te damos gracias por todo, en nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, vimos la semana pasada la obra del Espíritu Santo en la convicción de pecado y vimos esos puntos históricos, puntos de vista bíblicos referente al calvinismo y al arminianismo, y dijimos que como he dicho otras veces, los extremos no son por norma general algo bueno, y no le doy todo el valor a los calvinistas ni a los arminianistas. Hay un punto intermedio y al final es un tema muy discutido en los últimos años. No es un tema para pelearse con nadie, creo que lo dije la semana pasada. Son puntos de vista bíblicos sobre cosas que son en algunos casos difíciles de determinar. Otras, como la que no se pierde la salvación, para mí eso es clarísimo. Hay otros puntos de vista que se pueden discutir, pero la pérdida de salvación, desde luego que no es una de ellas. Entonces, estábamos en la página 45, la convicción de pecado, y ahí es donde hablé de estos dos puntos de vista, históricos y bíblicos. Pero quiero que vayamos a Juan 16 y vamos a ver qué está diciendo ahí Cristo sobre el Espíritu Santo. Es el Evangelio que escribió Juan, capítulo 16. Dice ahí esto, el 4, esto no os lo dije al principio porque yo estaba con vosotros, pero ahora voy al que me envió y ninguno de vosotros me pregunta, ¿a dónde vas? Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuese, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y he ahí en el 8, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Y vamos a detenernos un poco en ese versículo. Cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado. Dice el punto 1, esta primera obra del Espíritu en la persona no creyente es la de presentarle con toda claridad la realidad del pecado. Aunque hoy hay muchos pecados, el pecado principal es la incredulidad, el no creer en Cristo. El versículo 9, ahí en Juan 16, dice que el Espíritu Santo convencerá al mundo de pecado por cuanto no creen en mí. Y el pecado por el cual será condenada, o por el cual serán condenados los hombres que estén en el infierno, será por rechazar la obra de Jesucristo en la cruz. El no creer lo que Él vino enseñando y lo que Él demostró con su vida. Lo contrario de esta incredulidad que vemos ahí en ese versículo, por cuanto no creen en mí, ¿qué pensáis que es lo contrario de incredulidad? Credulidad. Y en términos bíblicos, fe. Pero no solamente fe en lo que dijo, fe en lo que hizo. Fijaos en Juan 3:18. Juan 3:18. Dice, el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y cuando habla de creer, no habla de una creencia selectiva o una fe selectiva.
tristemente nos encontramos hoy en día, y a veces nosotros podemos caer en el error de ser creyentes selectivos y elegir lo que queremos creer. Lo que nos parece raro o no podemos encajarlo en nuestra cabeza, decimos, no lo creo, no me vale, esto no puede ser. O lo que no nos interesa en la vida. Cuando Dios nos confronta con una situación de nuestra vida, algo que deberíamos hacer o algo que no deberíamos hacer, a veces el creyente, como quiere seguir pecando, pues no escucha la voz, no hace lo que dice la palabra de Dios. Y ahí habría que discutir mucho si hay salvación en esa persona. Porque se necesita una fe completa. Se necesita reconocer primero el pecado en la vida, y ese es el primer punto que estamos viendo, el pecado. Se necesita ver el pecado de incredulidad. Tú dices, pero un momento, Israel, ¿cómo un cristiano va a tener el pecado de incredulidad? Claro que lo puede tener. Cuando dice Dios, Cristo, en sus palabras, no os afanéis por el mañana, por lo que vestiréis, por lo que comeréis. Y el cristiano, de verdad cristiano, seguidor de la palabra de Dios, llega y se afana por cosas de este mundo. ¿Qué está haciendo? Está siendo incrédulo, porque Cristo puso una promesa. Y me entendéis cuando hablo esto. Y lo he dicho muchas veces, eso no significa que te subas a un árbol y que Dios te va a tirar la comida, una bolsa. No es así. Ahí Dios nos manda a ser responsables. El que no quiera comer o que no quiera trabajar, que no coma, así de sencillo. Y me entendéis lo que quiero decir. No solo en ese aspecto, sino en otros muchos más. Cuando Dios dice, yo te conozco, yo sé lo que es mejor para ti, yo sé cuándo en tu vida voy a darte lo que tú quieres, y el creyente se adelanta a Dios y hace las cosas a su manera, está demostrando incredulidad. Entonces la incredulidad es un pecado con el cual nosotros creemos. La incredulidad a la que se refiere aquí es incredulidad en la obra de Jesucristo, en esa obra salvífica. No debemos, desde luego no debemos ser así. Dice el versículo 19 en Juan 3, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. ¿Recordáis que yo dije hace tiempo que cuanto más grande es la persona ofendida, más grande es la ofensa? Yo dije hace tiempo que todo pecado es gravísimo porque está cometido contra el mismo Dios de los cielos, y la ofensa se mide por el tamaño de la persona ofendida. Y puse el ejemplo del niño. Yo veo que un niño hace algo que a mí no me agrada, y yo voy y le cruzo la cara, esperando que no esté su madre ni su padre cerca. Castigo al niño, le doy una bofetada, y bueno, igual el padre me ve, ¿qué has hecho? Pues tu hijo estaba haciendo una barbaridad. Y bueno, igual no será muy grave. Ahora, yo me encuentro al rey de España viniendo hacia mí y me parece que lo que está haciendo no está bien, y voy y ¡bumba! Y le doy un puñetazo, un guantazo al rey de España. Cambia la cosa, ¿verdad? Tú dirás, hombre, son personas iguales, pero están en posición distinta. Y el rey de este país está puesto, aunque a nosotros se nos cruce delante de los ojos, está puesto por la autoridad que está por encima de todos, que es Dios. Entonces, una ofensa se mide no por el ofensor, sino por la persona ofendida. Por eso no hay pecado pequeño delante de Dios. Lo que sí hay, y en ese aspecto no se puede... En ese aspecto no se puede hacer distinción de pecados, pero sí hay, en otro aspecto sí se puede hacer distinción de pecados, por la gravedad de las consecuencias. Decir una mentira es tan grave como cometer adulterio.
pero puede ser, porque los dos son pecados, ¿me entendéis? Pero una cosa tiene consecuencias que otra cosa no tiene. Entonces se puede medir por las consecuencias, no por la ofensa. La ofensa siempre es contra un Dios absolutamente santo. Ahora, cuanto más grande es la persona, más grande es la ofensa. Cuando estamos hablando del Dios de los cielos, ¿cómo de grandes son las ofensas al Dios de los cielos? Enormes. Son absolutamente enormes las ofensas, los pecados que se hace contra el Dios de los cielos. ¿Y qué ofensa más grande que el Dios de los cielos venga sacrificando a su propio Hijo y lo ofrezca al mundo y el mundo dice, yo eso no lo quiero? Leí la historia de un... no sé en qué país era, que bajaban a coger, buceando, bajaban al fondo del mar y cogían ostras que dentro tenían perlas. Y un chaval, porque bajan jovencitos, un chaval, sabéis que baja muy, muy profundo, hay unos cambios de presión, eso es peligroso, pues un niño bajó, cogió una ostra y la subió y le costó la vida coger esa ostra que dentro tenía una perla. Y el niño murió por alcanzar esa perla, por cogerla. Y se la quedó su padre, esa perla. Y pasaron los años y el padre, que conservaba la perla, conoció a una persona, se hicieron muy, muy, muy amigos, muy cercanos. Y un día, cuando uno de los dos se despedía para ir a otro país, se acercó y le dijo, quiero regalarte la perla que le costó la vida a mi hijo. Y claro, la historia dice que el amigo la aceptó. Pero imagina que el amigo, él dice, yo eso no lo quiero. ¿Qué quiero yo eso? A mí no me des eso no tiene para mí ningún valor. Está ofendiendo al otro. Y de una forma enorme, porque esa perla ha costado la vida a su hijo. Pues si nosotros somos capaces de entender una ofensa a ese nivel, imaginad la ofensa de que Dios hace algo que le cuesta la vida a su hijo, lo ofrece al hombre y el hombre lo mira y lo menosprecia. En palabras de Hebreos, ¿qué será de aquel que pisoteare la sangre de Jesucristo, la obra hecha por Jesucristo? Y la ofensa de rechazar a Cristo es tan grande que es lo que condena al hombre a la perdición eterna. Entonces, lo que hace el Espíritu Santo es abrir los ojos para que nosotros veamos esas realidades. Veamos la realidad de que nosotros tenemos pecado y que necesitamos creer en Jesucristo y Él nos trae la vida. El Espíritu Santo también viene a convencer de justicia. Eso lo tenemos volviendo a Juan 16. El versículo 10 dice que, venga, lo leo desde el 8. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Ya hemos visto el pecado. De pecado por cuanto no creen en mí, y de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. El Espíritu Santo viene convenciendo al cristiano, primeramente de pecado. Y en segundo lugar, viene hablando de lo que es justo. Para entender el plan de salvación tienes que entender que lo más justo para el no creyente es que vaya al cielo. No. ¿Qué es lo justo para el que ha cometido pecado? El justo, arrepentirse lo que debería hacer. Pero lo justo es que muera. Lo justo es que reciba el pago de lo que ha hecho. Igual de justo que cuando llega a final de mes tu jefe te paga. Pues igual de justo es que el que ha cometido pecado, cuando llegue al final, reciba la muerte, una muerte eterna, porque la paga del pecado es la muerte. En el concepto de salvación, tú tienes que entender, es justo, es totalmente justo que yo vaya al infierno, que pague por mis pecados. Y
si no es por la justicia que Cristo me pone, por la justicia que Cristo me imputa, esa palabra valdría, pone sobre nosotros, nosotros no podríamos entrar al cielo. Cuando tú vayas al cielo y esté San Pedro en la puerta, no lo sabemos, no creo, y te pida y diga, bueno, ¿usted quién es? Soy Israel Piqueras y, hombre, me gustaría entrar aquí. Dice, enséñame tu pasaporte. Y tú sacas tu pasaporte y está la foto de ¿quién? Está la foto de Cristo. Y San Pedro, el que sea, mira y dice, adelante, porque tienes la justicia que Cristo te dio. Y cuando Cristo nos mira, cuando Dios nos mira a nosotros, después de que hemos aceptado a Cristo, nos ve según la justicia de Cristo. ¿De acuerdo? Es como si, lo he dicho en otras veces, como si Dios nos diera su manto de justicia, y cuando Dios nos ve cubiertos por ese manto de justicia. Entonces, Él vino demostrando qué es lo justo, y Él también vino enseñando lo que era la justicia. Tenemos al principio de Mateo las bienaventuranzas, y las bienaventuranzas están hablando de justicia, de lo que es justo. Vino enseñándonos cómo era el reino todo justo, y no solamente vino enseñándonos lo que es la justicia verdadera, porque recordáis que los judíos de ese día veían a los fariseos, y los fariseos eran unos manipuladores y para nada justos. Recordáis que lo que debían dar a sus padres para mantenerlos, decían, no, esto es corbán, recordáis esa palabra, y en vez de darlo a los padres, decía la ley que lo que era corbán, lo que era para Dios, tú podías dar una parte pequeña y quedarte el resto. Entonces los fariseos decían, en vez de dar a sus padres, hacían una trampa religiosa, daban un poquito al templo, quedaban bien delante de la gente y se quedaban al final con ese dinero, y los padres no recibían lo que era justo. Esa es la sociedad en la que Cristo está hablando, y está hablando a través de los capítulos de Mateo. Vemos muchos conceptos de justicia. Además, Él no vino solamente hablando de justicia, Él vino demostrando la justicia. Es mucho más fácil hablar de algo que cumplirlo. ¿A que sí? Pero hay un abismo entre decir algo y hacerlo. Y Cristo no vino diciendo, seguid la justicia. Yo voy a vivir de otra forma, pero vosotros seguid la justicia, que es lo que hacían los fariseos. Pero Cristo vino demostrándonos con su forma de vivir que era la justicia. Y cuando cuando los hombres veían a Dios, estaban viendo a alguien totalmente justo en su forma de obrar. Si el Espíritu Santo no te convence de justicia, al final eres incrédulo. Si tú a un incrédulo le dices, es totalmente justo que tú estés la eternidad entera pagando por tus pecados, ¿qué te va a decir? ¿Cómo va a ser justo eso si yo soy bueno? Lo justo es que me pasen cosas buenas. ¿Qué sentir hay general de Dios? Un Dios injusto que permite guerras, que permite matanzas, que permite tal, y cuando nosotros conocemos a Dios, le vemos como un Dios absolutamente justo, de los pies a la cabeza, ni un resquicio en el cual dijéramos, Dios no es aquí justo. Dios es totalmente justo. Y esa justicia de Dios la tiene que revelar el Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo no revela esa justicia de Dios, el hombre va a pensar que Dios es un Dios injusto. ¿Hasta cuándo va a pensar que Dios es un Dios injusto? Hasta el final de los días, cuando vea a Dios, cuando sus ojos sean abiertos y diga, Dios es Dios y lo que hace es totalmente justo. Dios ha abierto nuestros ojos ahora, ha abierto los ojos del cristiano ahora,
para que pueda ver la justicia de Dios de antemano. Todos la verán algún día y los creyentes, a través del Espíritu Santo, podemos ver la justicia de Dios ahora en todo lo que hace. La tercera cosa que dice que el Espíritu Santo hace es, según Juan capítulo 16, es versículo 8, y cuando Él venga convencerá al mundo de pecado, que lo hemos visto, de justicia, que lo hemos visto, y también convencerá al mundo de juicio. Y ahora esta es la más sencilla de todas. Enseñará al hombre que hay un juicio ineludible por todos. Abre los ojos del creyente o del que va a aceptar al Señor, le abre los ojos y le dice: si tú no aceptas al Señor, si no crees en lo que Él ha hecho y en lo que Él ha dicho, va a haber un juicio del que no vas a escapar, un juicio por manos de un juez justo. Y cuando es necesario entender la salvación con estos tres conceptos, ¿de acuerdo? Pecado, justicia y juicio. Porque al final todo esto es un cuadro de la salvación. Tú no puedes tener una salvación. Pecado, justicia y juicio. No puedes tener una salvación si no hay pecado. Si no hay pecado, ¿por qué necesitas salvación? Si alguien no está convencido de pecado, ¿por qué necesita a Dios? Si alguien no está convencido de que es pecador, ¿para qué? No hay necesidad. Si alguien no está convencido de que Dios es justo en lo que hace y de que le va a pagar con justicia, ¿para qué la salvación? Si no hay un juicio, pues da igual si eres bueno o eres malo, ¿no? No hay un juicio, tú vives como quieras y como nadie te va a juzgar. Si no hubiera juicio en este mundo en el que vivimos, cada uno, bueno, estaríamos en un mundo desastroso, porque los malos no pagarían. Los ladrones robarían sin consecuencias y los asesinos matarían sin consecuencias. Quiero decir que cuando una persona acepta al Señor, no tiene necesariamente que entender los tres puntos totalmente. Hay gente que acepta al Señor con 5 años o con 6 años y en muchos casos lo hace porque tiene miedo de ir al infierno. Y claro, los que ya hemos crecido un poco más decimos eso es una razón egoísta, porque al final estoy aceptando a Dios por mi propio interés. Pero se supone que si alguien acepta al Señor por evitar el juicio, con el tiempo va entendiendo que Dios es justo y que Él es injusto. Va entendiendo que tiene pecado, aun el creyente. Sí, tiene pecado y tiene que ir peleando contra ese pecado. Y tiene que ir también luchando contra la incredulidad, que iría aquí. Y un creyente que se piensa maduro y no entiende que es pecador todavía, le falta algo. Y tristemente tenemos creyentes que se dicen maduros, pero no entienden que tienen que pelear cada día contra el pecado. Creen que han llegado a la salvación, cumplen con el culto dominical y como dicen en mi tierra, y ya está. Y vivo como quiero y satisfago lo que quiero en mi vida. Y eso es una falta de madurez, una falta de comprensión de que se debe pelear con el pecado hasta el último día. Pablo decía: yo soy el peor de los pecadores del mundo. Lo decía Pablo, ¿eh? Si lo digo yo, bueno, pero lo decía Pablo, el gran Pablo. Y me entendéis cuando digo esto. De justicia, un creyente que no cree en vivir en una forma justa, en la forma que enseña la Biblia, pues está faltándole algo a su cristianismo.
si no está entendiendo que Dios es totalmente justo en lo que hace, pues cuando vengan las cosas difíciles de entender en su vida, va a decir: Dios hace las cosas mal, Dios no hace las cosas bien. Y Dios siempre hace las cosas bien. Y desde luego, si no crees, si el creyente sabe, si un creyente sabe que es pecador, sabe que hay una justicia, o que Dios es justo y que él tiene que vivir según lo que Dios ha dicho, pero no reconoce que hay un juicio, estamos en las mismas, voy a vivir como yo quiera. Si Dios no va a juzgar lo que yo hago, pues comamos y bebamos, porque mañana moriremos. Y sabemos que el creyente tiene un lugar donde dará cuenta de lo que ha hecho. Se llama el Tribunal de Cristo, donde da la imagen de un horno donde todas nuestras pruebas, donde todas nuestras obras son pasadas por el fuego, y lo que sea heno y hojarasca se deshará, y lo que sea oro y piedras preciosas y todo esto quedará. ¿Y de qué habla eso? Pues se puede hablar mucho, pero un resumen muy, 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 muy bueno de qué es heno y hojarasca y qué es lo que permanecerá. Todo aquello que tú haces para el pastor no, para ti, es heno y hojarasca. Todo lo que tú haces para otros es oro y piedras preciosas que tendrán su recompensa en el cielo. Y tristemente conocemos, espero que no conozcamos, pero sabemos que hay creyentes que lo único que le importa en la vida que es yo, y que yo pase bien, y que yo disfrute, y que yo lo tenga lo que necesito, lo que le falte al de al lado, eso es cosa suya, se busque la vida, pero yo lo mío. Y habrá un juicio para el creyente en el cual se verá lo que ha hecho en su vida. Por eso debemos, y está relacionado con lo que he predicado estos últimos domingos, el deseo de los ojos, el deseo de la carne, la vanagloria de la vida. Todos esos tres deseos siempre van en dirección a satisfacerme. Lo que yo necesito, lo que yo deseo y lo que yo espero ser o conseguir. Y es siempre pensando en yo. Y cuando Cristo vino a la tierra no vino a satisfacerse, vino a satisfacer a los demás. Satisfizo necesidades físicas, enfermedades, y satisfizo lo más importante de todos, y es la muerte eterna, porque Él vino a traer vida y a traerla en abundancia, dice su palabra. Entonces necesitamos una visión completa de lo que el Espíritu Santo nos trae: pecado, justicia y juicio. Cuanto más avancemos en la vida cristiana, cuanto más maduremos en la vida cristiana, vamos a ver estas cosas mejor, desde un punto de vista más real. Y hasta el día que muramos, hasta el día que yo muera, voy a estar aprendiendo que soy pecador, voy a estar aprendiendo que Dios es justo y obra con justicia, y voy a estar aprendiendo que hay un juicio. Muy bien, todo esto es obra del Espíritu Santo. Dice ahí el punto 2. La segunda parte de esta convicción tiene que ver con la verdadera justicia que se halla solamente en Jesucristo y fue probada por la resurrección y su ascensión al Padre. La última parte tiene que ver con el juicio de Dios sobre cada persona. Si el diablo, siendo el enemigo principal de Dios, ha sido juzgado ya, ¿qué posibilidad tiene el hombre de escapar al juicio cuando rechaza la gracia de Dios? Así que eso queda claro. ¿Alguna pregunta antes de continuar? Todo clarito, ¿no? No son cosas muy complicadas de entender. Bueno, punto B, la regeneración. Y ahí vamos a ir hasta el libro de Tito 3:5. Tito 3:5. Isaac, ¿tienes un poquito de agua? Por favor.
La regeneración. Hay en Tito 3:5, ese versículo dice: nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. ¿Y qué significa ese lavamiento como dice, lavamiento de la regeneración? Pues la palabra en el griego es una palabra curiosa y es la palabra palingenesia. Que el palín es la palabra nuevo, y la segunda palabra genesia nos suena un poco, ¿verdad? Génesis. Y recordáis que la palabra génesis es principio, comienzo, es ese concepto. Pues cuando hablamos de palingenesia, nuevo principio. Ahora, nuevo principio, cuando estamos hablando en el contexto de una vida humana, ¿cuándo es el principio de una vida humana? Nacimiento. Pues en el contexto de la vida humana, nuevo comienzo es nuevo nacimiento, segundo nacimiento. Recordáis que Cristo habla con Nicodemo y le dice: necesitas nacer de nuevo. Y él dice: ¿cómo voy a nacer? ¿Cómo me voy a meter otra vez en el vientre de mi madre? Eso es de locos. Y Cristo le explica ahí a Nicodemo. Ahora, nos dice otro versículo aquí en las notas, que es Mateo 19:28. Vamos a mirar ese versículo, porque nos da un enfoque un poquito distinto de esa palabra. Mateo 19:28. Jesús les dijo: de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido también os sentaréis sobre los 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y tú dices: bueno, ¿qué tiene que ver esto con el nuevo nacimiento? ¿Qué tiene que ver? De cierto os digo que en la regeneración. Pues oye, este versículo no está hablando de nacer de nuevo, está hablando de los nuevos tiempos. Entonces, cuando palingenesia significa nuevo comienzo, aquí usa regeneración porque en el contexto de los tiempos, no en el contexto humano es nuevo nacimiento, en el contexto de los tiempos y generaciones es en el nuevo comienzo. ¿En el nuevo comienzo de qué? Cuando acabe este mundo, todas sus plagas y venga ese reino milenial. Y usa esa palabra también ahí. Entonces, esa palabra, palingenesia, debemos entenderla según el contexto. Una cosa curiosa es que cuando en Juan 3:16, en esa conversación que yo he mencionado entre Cristo y Nicodemo, no se usa esta palabra, que sería la palabra que lo clavaría. Versículo 7. Versículo 3. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y tú dices: vale, el que no palingenesie. Pero aquí lo curioso es que vale, esa frase no existe, ¿de acuerdo? Eso es una barbaridad. Le he hecho violencia al lenguaje castellano. Pero aquí no usa palingenesia, sino que literalmente Cristo le está diciendo a Juan: el que no naciere de arriba. ¿Por qué? Porque todos hemos nacido de abajo. Y cuando digo abajo me refiero a la tierra. Todos hemos nacido aquí. Y Cristo está diciendo: el que no naciere de arriba, y claro, está hablando de nacimiento espiritual. Por eso es que Nicodemo le dice: ¿cómo puede ser un nacimiento espiritual? ¿Cómo es un nacimiento espiritual? El físico ya lo conozco, pero ¿cómo es el nacimiento de arriba? Y claro, el traductor Casiodoro de Reina
él quiso darle un poco de sentido a la frase y habló del nuevo nacimiento. Pero literalmente está hablando de nacer de arriba. Eso es una nota curiosa. La palabra en griego, en Juan 3:16, nacer de arriba es anocén. Si os apetece estudiarla en el griego, es anocén. Muy bien, entonces necesitamos ser regenerados. Dice el punto 2, la regeneración es el acto de Dios de engendrar vida eterna en la persona que cree en Cristo. Es el nuevo principio del hombre, el nuevo nacimiento del hombre. Es la regeneración. Pasamos la hoja y hay un cuadro aquí en gris que dice una asociación inseparable, la fe y la regeneración. Si bien la fe y la regeneración van asociadas íntimamente, las dos ideas son distintas, porque la fe es el canal por el cual el hombre responsable recibe la gracia de Dios, en tanto que la regeneración es el acto sobrenatural de impartir vida eterna. Los dos han de acontecer juntos y cualquier intento de colocar cronológicamente a uno delante del otro no puede ser más que un ejercicio académico inútil. ¿Entendéis lo que está diciendo? Lo que está diciendo es lo siguiente. Si la regeneración es el recibir vida espiritual, ¿de acuerdo? Lo vamos a resumir así de fácil. Tú dices, bueno, ¿qué es? Vale, yo confío en Cristo, yo ejerzo mi responsabilidad de confiar en las palabras de Cristo, entonces soy regenerado. Y hay otros que dicen, espera un momento, ¿la salvación no viene de Dios? Si Dios es el que impulsa primero, entonces tiene que ser al revés. Tiene que ser el regenerado, al final confía. ¿Y qué hacemos los que no sabemos la respuesta? Los que no sabemos la respuesta no. Lo que nos enseña la palabra es que esto funciona así y esto funciona así. Por eso dice que es un absurdo intentar colocar algo delante del otro. ¿Qué va a hacer, recordáis, los arminianos y los calvinistas? ¿Qué va a hacer el arminiano? El arminiano va a decir, el que crea será regenerado. ¿Qué va a decir el calvinista? El que es regenerado, al final va a creer. Y esto se hace lo más equilibrado, y lo que nos enseña la Biblia, porque la Biblia nos enseña las dos cosas, es la total responsabilidad del hombre de aceptar el mensaje. ¿De acuerdo? Aquí en el hombre hay responsabilidad total, pero también nos enseña que la salvación es totalmente de Dios, que nadie deseaba seguir a Dios, y Dios ha sido el que ha llamado y el que ha dado al Espíritu Santo para abrir los ojos espirituales y que se reconozca el pecado, la justicia y el juicio. Debemos reconocer las dos cosas. Tan complicado como entender que Dios fuera totalmente hombre y totalmente Dios. No podemos razonar ni una cosa ni la otra. Por eso dije la semana pasada que llevan 400 años peleándose por 400, 300, una barbaridad de años peleándose por esto. Llegas a los pasillos de las universidades y esto es lo que se discute. Calvinismo, arminianismo. Entonces debemos entender como un paquete, donde hay total responsabilidad y total iniciativa de Dios, por decirlo así. Fijaos lo que dice ahí, el calvinismo excluye la responsabilidad del hombre, y yo diría no el calvinismo, el hipercalvinismo. ¿De acuerdo? Hipercalvinismo. Excluye la responsabilidad del hombre. Dice que Dios ha de regenerar al hombre para que éste crea. Pero si ya ha sido regenerado y ha recibido vida eterna, ¿por qué creer? ¿Veis? El arminianismo sobreenfatiza la importancia del hombre. Dice que el hombre ha de creer para que Dios le regenere y le dé la vida eterna. Pero esta teoría hace del hombre su propio salvador y abre la puerta a la idea de que el hombre perderá la salvación cuando deje de creer. Es como el hombre, esta imagen la usaba David Bell, le he escuchado alguna vez decirlo, que es como el hombre que
que está en un edificio en llamas, y en un octavo, y abajo están los bomberos con la lona o con lo que sea para que el hombre salte. Y el hombre, después de pensárselo mucho, salta, y cuando salta y lo recogen, dice: me he salvado. Y dicen: espera un momento, pues para eso no nos ponemos, y te vas a salvar tú solo. Entonces el hombre al final tiene que decir: yo he tenido una parte, pero sin que estos hombres hubieran hecho lo suyo, yo nunca hubiera podido ser salvo. Y no hay imágenes perfectas de esto, ¿de acuerdo? Es simplemente, al final es fe. Muy bien. Punto 3. Dice aquí que la regeneración es un acto instantáneo, aunque hay procesos que preceden la regeneración. El acto en sí es instantáneo. Un individuo puede no saber con precisión el momento de su salvación, pero a los ojos de Dios se encuentra o muerto en delitos y pecados o nacido en la familia de Dios. Hay gente, y a veces esto es un poquito complicado de entender, pero hay gente que tiene clarísimo el día, tiene clarísimo la fecha, lo tiene apuntado en su Biblia, la fecha exacta en el que aceptó al Señor, y hay otras personas que dicen: pues yo fui poco a poco viendo, poco a poco entendiendo, poco a poco Dios fue abriendo mis ojos. ¿En qué momento fuiste salvo? Pues no lo sé, he orado 3 veces, no sé en cuál de las 3. Y no tenemos que hacer patrones en la salvación. Dios salva a cada uno en el momento y en la forma en que quiere. Lo hace siempre a través de su Hijo y a través del Evangelio. Pero cuidado con hacer patrones. Pero lo que dice aquí es que aunque tú no lo tengas claro, hubo un momento en el que Dios te dio el Espíritu Santo, ese Espíritu vivo, en el cual empezaste a vivir de forma diferente. El punto 4, por cierto, estaba hablando el otro día con una persona de esto, no es... Cuidado con las salvaciones de oración, ¿vale? A veces detrás de los folletos te aparece una oración y tú has leído el folleto, recitas la oración y eres salvo y vas al cielo directo. Yo fui a México y a la salida de una mega iglesia enorme te daban unas tarjetitas con: haz esta oración y serás salvo. Y claro, era una oración que decía lo correcto: soy pecador, es justo que muera, Cristo trajo a su Hijo, que me imputa su justicia y yo soy salvo. Y la oración era perfecta, de libro. Pero claro, que yo recite esa oración, ¿me va a salvar? No. Dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y que Dios le levantó de entre los muertos, serás salvo tú y tu casa. Y hay algunos que dicen: di la oración, pero dila en voz alta, y entonces serás salvo. Pues eso tiene un par de problemas. El primer problema es que ¿qué pasa con el que es mudo? No habrá mudos en el cielo. Si tienes un amigo mudo, le puedes decir: lo siento, para ti no hay salvación, porque no puedes decir la frase. O tenemos otra cosa, si vamos a ir a que hay que decir la frase mágica para ir al cielo, no se puede decir en castellano. Hay que decirla en griego, porque es como fue dicha originalmente. Entonces, no es una oración, no es recitar algo y ¡bumba!, la frase mágica. Dios no... Eso es superstición y trucos que no tienen nada que ver con Dios. Y Dios lo que ve... escuchad, tú puedes hacer una oración a Dios, una oración de salvación, y me entendéis que digo con esto, en el momento en que tú llegas con título ante el Señor, hay gente que ni le salen palabras, que nada más que le salen lágrimas y balbuceos, y Dios lo ha escuchado y lo ha entendido perfectamente, porque Dios, al contrario de nosotros, lo que ve es el corazón, ve la intención del hombre, no que haya dicho bien la oración o que lo haya dicho mal. La regeneración, dice el punto 4, lleva consigo una nueva naturaleza, la cual le capacita
para servir a la justicia. Aunque la antigua naturaleza sigue en pie, el yo, la regeneración le hace miembro de la familia de Dios y le da una nueva aptitud para agradar al Padre, o actitud. El fruto de la nueva naturaleza, punto 5, es prueba de que ha tenido lugar la regeneración. Primera de Juan dice: si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido. Y cuidado, el fruto de esa frase, el fruto de la nueva naturaleza es prueba de que ha tenido lugar la regeneración. Mucho cuidadito, porque nosotros no podemos poner la mano en el fuego por nadie y decir que es salvo. Muy bien, sabéis la historia del sembrador, ¿verdad? El sembrador salió a sembrar y tira la semilla en varios lugares. Y yo he hecho aquí un dibujito para... Hoy estoy dibujante, no sé por qué, pero he hecho aquí un dibujo y si os fijáis, esto es la santidad perfecta, la santidad absoluta, que solo llega la muerte. Antes ninguno va a ser santo absoluto. Muy bien, aquí tenemos el pecado, la vieja vida, la vida vieja, la forma de vivir del mundo. Y tenemos aquí a dos señores que... Muy bien, un señor va a hacer así y otro señor, estos son la vida de dos personas, ¿de acuerdo? Y así. Muy bien, si estos son la vida de dos personas que han confesado creer en Cristo, esto es la vida nueva, ¿de acuerdo? En este punto las dos personas son salvas, ¿sí? Ahora, nosotros no sabemos el futuro. Hasta este punto los dos han sido salvos. Tenemos dos semillas en la parábola del sembrador que eran fruto. ¿Recordáis? Bueno, lo miramos. Si no, en Mateo 13. Hay dos que dan fruto. Ahora hay una diferencia entre el fruto que dan. Tenemos ahí quiero ir a la explicación. Muy bien, 13:37. Respondiendo él les dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino y la cizaña son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega... Sí, yo estoy... el 18, perdón, 18. Eso es otra parábola. 18. Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, tropieza. El que fue sembrado entre espinos, este es aquel que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Tenemos semilla que da un fruto que diríamos eterno, perseverante, y tenemos otras semillas que el fruto que sale algo de la raíz. Pero ¿qué pasa? Termina por o los afanes del mundo o el diablo viene y arrebata esa palabra. Cuando lo llevamos aquí, en este punto los dos son cristianos, pero ¿qué pasa si este hace así y este hace así? Pues esta semilla es la que empezó a salir y el fruto no fue permanente y cayó. Pero ¿entendéis lo que digo? En este punto, los dos parecen cristianos. ¿Qué es lo que demuestra si alguien de verdad es creyente? Esa palabra tan fabulosa, perseverar.
perseverancia. Fruto eterno. El día de mañana, una persona deja la iglesia. Pueden pasar dos cosas, y nosotros no somos jueces, pero puede ser que nunca fue cristiano y lo que se vio fue un fruto temporal y medio malo, medio bueno, o puede ser que sea creyente de verdad y se enfríe. A mí esa posición no me gusta mucho particularmente. Yo lo más bíblico veo que el que es creyente, Dios guarda su fe. Ahora, no tenemos que ponernos nerviosos, ni asustarnos, ni temblar, porque yo no he perseverado hasta el final. ¿Cómo sé si soy salvo? Agárrate a Dios. Agárrate a Dios. Y una forma de medir es tu temor hacia Dios. Si yo me atrevería mañana a dejar la iglesia y a rechazar a Dios y a blasfemar contra Dios, yo no, porque creo que Dios es un Dios castigador y por temor a ese Dios yo no haría eso jamás. Así que eso es una forma de que tú veas en tu vida el temor que hay de Dios en tu vida. Muy bien, seguimos. Dice ahí 1 Juan 2:29, si sabéis que el justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de él. Y he dicho cuidado con esto porque hay una de las semillas que durante un tiempo parece que está haciendo justicia. Muy bien, la morada interior del Espíritu Santo. 1 Corintios 6:19. Por eso dice la palabra de Dios que cada uno pruébese a sí mismo. Importante. 1 Corintios 6:19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Nos habla de una morada interior que es permanente, y aquí lo dice de una forma fabulosa. Lo va a decir un poquito más adelante, pero no importa. Dios, el Espíritu Santo, baja y mora en nosotros. Igual que moró Dios en el tabernáculo en medio del desierto, en medio de esos judíos, Dios viene a morar en el centro de nosotros. En el desierto las tribus rodeaban al tabernáculo, lo tenían totalmente rodeado. El tabernáculo estaba hecho de tal forma que las paredes no sobrepasaban la altura del edificio. Y lo he leído hace poco en metros y no sé deciros. Creo que 3 y 6 o algo así. La cuestión es que siempre que un judío miraba al centro del campamento que veía ese tabernáculo, veía el techo del tabernáculo y decía: Dios está ahí, Dios está conmigo, Dios está con nosotros. Y el Espíritu Santo viene a morar individualmente en cada uno de nosotros. Si hubo alguna vez un grupo de creyentes carnales, fueron los corintios. Ahí dice 1 Corintios 3:3, ya estoy al lado. Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Y fijaos lo que sigue diciendo ahí. Sin embargo, Pablo les dijo, sin hacer acepciones, que el Espíritu Santo moraba en todos ellos. Ahora, todos lo tenéis en negrita y con mucha confianza lo podéis tachar. Porque lo que está diciendo el que escribe las notas es que, como Pablo dijo que ellos tenían el Espíritu Santo, todos eran creyentes. Pero Pablo se atrevería a decir que todos y cada uno de los corintios eran salvos. Pues seguro que no. Y más cuando veían lo que hacían en su vida y las obras que hacían en la iglesia. Entonces Pablo está hablando en términos generales. Tenéis el Espíritu Santo. Pero Pablo no se atrevería a decir todos y cada uno de vosotros sois salvos. Porque la forma de vivir no concordaba con la vida de Cristo. Entonces las notas
dan a entender algo que creo que no es correcto. Fijaos, punto 3. Una pregunta importante: ¿cómo puede saber un creyente que el Espíritu de Dios está en él? Existen dos caminos que nos aportan pruebas seguras. Primero, creer que la palabra de Dios es verdadera. Considerar nuestra propia experiencia cristiana como prueba de la esencia y trabajo del Espíritu en la vida de uno. Pero hay que tener cuidado con la experiencia. Por ejemplo, algunos creyentes no crecen mucho por causa del pecado en sus vidas. No se puede tachar categóricamente a una persona como no creyente porque no se aprecie progreso en su vida. Si ha sido regenerado por el Espíritu, tiene la promesa de su presencia para siempre. Y la realidad es que en la iglesia hay personas que tienen un crecimiento espiritual fulgurante, que crecen ansiosos de carne espiritual y se les ve dando pasos de sabiduría y pasos de crecimiento y pasos en la buena dirección, y de repente, oye, ¿dónde está Pepito? Pues ha desaparecido. Le vas a buscar oye, hace un mes que no vienes. No, yo ya no creo nada de eso. O, no, yo prefiero vivir la vida. Yo prefiero disfrutar de lo que ofrece el mundo. Y esas son realidades. Y en cambio hay otros que, y aquí lo he hecho a propósito, el que iba más despacito y creyendo más despacio. Hay otros que suben. Hay otros que los pastores los miran y no dan un duro. Y Dios a veces hace esas cosas para callar la boca de los pastores. Y siguen, y siguen, y siguen, y siguen. Y perseveran, y están en los caminos de Dios, y son fieles. Cuando yo sentí el llamado, y creo que he dicho esto, pero me encanta esta historia, así que la voy a decir otra vez. Cuando yo sentí el deseo en el corazón de servir al Señor, fui a 3 personas. Y de esas 3, 2 me miraron y dijeron, ¿tú? No lo dijeron así, pero no me digas. El director de jóvenes en aquel día, justo después de que yo tomara esa decisión, el sábado siguiente hizo un estudio sobre las decisiones que se hacen al Señor, tienen que ser serias y tienen que ser firmes. Y claro, me estaba diciendo directamente a mí. Y desde luego es la gracia de Dios. Es la gracia de Dios, sencillamente. Pero hacemos mal cuando generalizamos en unos y en otros. Dios trabaja en unos de una forma y en otros de otra forma. En unos a una velocidad, en otros a otra velocidad. A unos Dios les permite andar un camino muy difícil y les tocan pruebas en su vida muy duras y muchos padecimientos y muchos sufrimientos. Y hay otros que Dios pues no les castiga con tanto, y Dios les concede tener una vida próspera y de relativa facilidad. Y no hay lugar en nosotros en decir, Dios, tú le has dado a aquel una vida fácil y a mí me la has dado difícil. O Señor, tú no eres bueno porque él tiene y yo no tengo. O Señor, mira aquel y ¿qué has hecho conmigo? Dios es soberano y Él hace lo que es perfecto en tu camino. Lo que es perfecto. Dios siempre obra en absoluta perfección. Y Dios tiene la maravillosa capacidad de volver las desgracias en cosas útiles. Y Dios no malgasta las cicatrices. Dios, cuando hace algo en tu vida, algo que duele, algo que hace temblar los cimientos de tu vida, normalmente hay un aprendizaje. Y normalmente sales más fuerte de eso. Eso es lo que Dios hace en la vida de sus hijos. Muy bien, pasamos página. A la 47. El sello del Espíritu Santo. Dice ahí en Efesios 4:30. Efesios 4:30, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Y habla aquí nos da la imagen y todos entendemos,
perfectamente la imagen de los sellos. Todos hemos visto las películas medievales, que el rey sellaba la carta y no la podía abrir sino la persona a la cual iba. Y esa forma, ese sello, era decir: esto es mío, ¡bumba! Y ponían el sello con el anillo. Lo sellaba. El Efesios 1.13, vamos a mirarlo. Efesios 1.13: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis, otra vez la palabra, sellados con el Espíritu Santo de la promesa. El cristiano verdadero es sellado con el Espíritu Santo. El concepto de sellar incluye... ¿Alguien está en 2 Corintios? ¿Alguien ha ido? Bueno. ¿Puedes leerlo, Ramón? 21-22. Sí. Y el que nos confirma con vosotros en Cristo, y el que nos confío es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Las arras del Espíritu, nosotros entendemos este concepto de las arras porque, por lo menos hace 30 años yo creo que se hacía todavía lo de las arras, las 13 monedas, las 12, una por cada mes, y la 13ª para los pobres. Eso es lo que dicen, eso es lo que se dice. Bueno, la cuestión es que el hombre, entiendo que era el hombre a la mujer, igual me equivoco, pero el hombre iba a la mujer y luego se lo devuelven, ¿no? No estoy yo mucho en... Se lo queda. Muy bien, así funciona. Bueno, la cuestión es que le da las 13 monedas y le está dando una señal. Le está dando una señal de que te estoy ofreciendo 5 días a la semana. Los otros 2 me los quedo para mí. Y yo voy a vivir los otros 2 días como quiera. ¿Qué le está ofreciendo? Todo. Está diciendo: yo soy tuyo. Renuncio al resto de mujeres por ti. Renuncio ya a mi sueño de viajar a la India. No es incompatible, pero me entendéis. El hombre está diciendo todo, y la mujer también. Doy todo. La palabra arras, la palabra que tenemos en el griego, se está refiriendo a parte del dinero de compra o propiedad que se daba por adelantado como garantía. Una señal. Tú llamas porque quieres comprar un coche de segunda mano y el que está vendiendo el coche dice: mira, hay mucha gente que viene a ver el coche, así que si lo quieres de verdad tienes que darme una señal, un compromiso. Dame esta señal de que el resto también va a ser tuyo. Es un adelanto. Lo que nos está dando Dios, nos está dando un adelanto de lo que luego tendremos en el cielo. Nos está dando la promesa, nos sirve como sello, nos sirve como arras, la promesa de que os doy lo mejor que tengo aquí, o lo mejor que puedo daros en la tierra, y en el cielo tengo todo lo que es vuestro, un reino que va a ser también vuestro. Entonces, ese concepto nos habla de algo firme, algo estable. Por eso es otra afirmación de que la salvación no se pierde. El hombre va a la mujer y hoy en día le da las 13 monedas y en 2 meses se ha divorciado. Y eso queda muy bien para las fotos, pero no tiene valor real ninguno. La promesa se ha roto. Pero Dios no te da las arras, que es el Espíritu Santo, y en 6 meses no te ama. Incluso si tú eres hijo de Dios, Dios te va a perdonar cualquier cosa que hagas, si eres su hijo, de verdad. Por eso me habéis escuchado decir: no hay, en teoría, nada debería romper un matrimonio. Si hay pecado, si hay adulterio, se perdona. Si tú dices: Dios, yo no puedo perdonar a mi pareja lo que me ha hecho, pero tú sí quieres que Dios te perdone, ¿verdad?
Tú quieres que Dios te perdone todos tus pecados, pero tú no estás dispuesto a perdonar. Por eso digo, en la teoría, tristemente, no se ve eso siempre. Pero un matrimonio es de por vida. Igual que Cristo coge a un hombre, a un cristiano, y le ama hasta el final. Y le acompaña hasta el final. Y no juega con él. Hoy sí, hoy no, hoy sí, hoy no. Dios elige hasta el final. Y nos da ese patrón. Tenemos el patrón también de Cristo y su Iglesia, que la está perfeccionando hasta llevarla, hasta presentarla como algo precioso delante de la misma presencia de Cristo, y sea esos desposorios, esa boda del Cordero que vemos en Apocalipsis y todo eso. Entonces eso, igual que Cristo nunca deja de amar a la Iglesia, el hombre nunca debe dejar de amar, ni la mujer debe dejar de amar y también respetar. Y entendéis todos los patrones estos bíblicos. Muy bien, dice el punto... Venga, vamos a leer ahí. Punto 2. El concepto de sellar incluye las ideas de propiedad, autoridad y seguridad. Ya que Dios nos ha sellado, somos posesión suya hasta el día de la redención. Antiguamente, cuando una carta era enviada por vía certificada, el funcionario ponía un pegote de cera en la solapa del sobre e inmediatamente lo sellaba con el signo oficial de correos. La única persona autorizada para romper el sello era el mismo destinatario. En nuestro caso es Dios mismo el que nos recibirá en el día de la redención de la posesión adquirida. Esas son palabras de Efesios 1, 13 y 14. Punto 4 dice: el hecho de que los creyentes hemos sido sellados en el Espíritu Santo debe ser motivo para nuestra obediencia. Vamos a mirar Efesios, ya que estamos aquí al ladito. Efesios 4, 29 al 32, que dice: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó en Cristo. El Padre es el que sella, y el sello es el mismo Espíritu, no alguna marca misteriosa. El Espíritu Santo es el sello, es también las arras. El punto E, el bautismo en el Espíritu Santo, este es un punto curioso, y ahora os voy a explicar por qué digo esto. En Hechos 1:5 dice: porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Fijaos que dice ahí, hay enseñanzas erróneas respecto al bautismo en el Espíritu Santo. Primeramente, el Nuevo Testamento nunca emplea la expresión bautismo del Espíritu Santo. Siempre es bautismo en el Espíritu Santo, y tenemos ahí esas referencias que hablan de bautismo en el Espíritu Santo. Hay que observar celosamente las reglas de interpretación bíblica. A veces los traductores usan con en vez de en, pero la preposición griega es constante y es siempre en. No obstante, se puede entender perfectamente con, sin dañar el contexto. Pero el sustituir arbitrariamente la preposición de abre la puerta a la mala interpretación de las Escrituras. Vosotros diréis: qué lío con el de, con el con el entre y con el bajo. ¿Por qué está diciendo esto el que hace las notas? Y os voy a explicar por qué. Cuando tú hablas... Y aquí debajo dice: los pentecostales, punto 3, creen que el bautismo del Espíritu Santo es la repetición de lo ocurrido en el día de Pentecostés, cuando los discípulos hablaron en lenguas. Pero esta experiencia solo se repitió en la casa de Cornelio, cuando los gentiles fueron introducidos como raza en la iglesia de Jesucristo. Muchos se refieren al bautismo del Espíritu Santo, cuando lo correcto es el bautismo en él o con. Por la siguiente razón: cuando tú dices bautismo en él, tenemos aquí a un señor, y tenemos aquí vamos a hacerlo así.
el Espíritu Santo. Espíritu Santo. Al referirse a en él, está diciendo que la unción que cae sobre nosotros es el Espíritu Santo. Fijaos, cuando alguien iba a bautizar a otra persona, por ejemplo, antiguamente, en tiempos del Antiguo Testamento, se ungía a los reyes, por ejemplo, se ungía también a los sacerdotes. Recordáis que Samuel va y unge a David y pone aceite sobre su cabeza. Muy bien, tenemos a Samuel como el que bautiza, entendámoslo así, a David como el bautizado, y tenemos algo en medio que es la unción, que en ese caso era el aceite, ¿vale? Cuando nosotros hablamos bautismo en el Espíritu Santo, estamos aclarando que la unción es el Espíritu Santo. Ahora, cuando hablamos bautismo del Espíritu Santo, aunque parezca una cosa pequeñita, no estamos especificando qué es la unción, ¿vale? Entonces podríamos tener aquí podríamos tener aquí el Espíritu Santo, y la unción podría ser, y aquí es donde van ellos, el Espíritu Santo unge con lenguas, sanaciones, milagros y lo que queráis poner. ¿Entendéis la diferencia ahora entre en él y de? En él especifica qué es la unción. El bautismo del Espíritu Santo no especifica qué es la unción. ¿De acuerdo? Ahora, si quisiéramos ser buenos teólogos, podríamos decir, tenemos otra vez aquí al amigo, tenemos aquí a Dios, necesitamos otra nube aquí, que va a ser Cristo, y tenemos, aquí me he quedado ya sin nube, esto va a ser el Espíritu Santo. Dios manda al Hijo y a través de fe y arrepentimiento, en este caso, alcanzamos el Espíritu Santo, que es la unción que viene directamente sobre nosotros. ¿De acuerdo? Lo que vendría, esta escena del Espíritu Santo siendo la unción, es la regeneración en sí. ¿Ok? Muy sencillo. Muy sencillo. Hacer dibujos así ayuda a que tengamos las cosas en la mente más claras. Venga, vamos un poquito más y nos vamos a casa. El bautismo del Espíritu Santo, Hechos 1:5. Muy bien, punto 4. Muchos evangélicos enseñan que el bautismo del Espíritu Santo es el acto divino por el cual el creyente está colocado en el cuerpo místico universal de Cristo. Los términos místico y universal no se hallan en el Nuevo Testamento. Sencillamente habla del cuerpo de Cristo, por cierto. Nota, aquí al que ha hecho las notas le hemos pillado en un asunto grave. Dice que la experiencia del bautismo en el Espíritu Santo solo se repitió en la casa de Cornelio, en Hechos 10:44, y eso no es verdad. Porque hay otra vez en que pasa eso. En Éfeso, con los discípulos de Juan. Así es. Eso es Hechos 19, si no me fallan las notas. En Hechos 19 tenemos la escena donde llega Pablo a una ciudad y dice: ¿habéis recibido el Espíritu Santo? Y dice: no, nosotros solo hemos creído en el mensaje de Juan, en el arrepentimiento. Que por cierto, fijaos dónde llegó el mensaje de Juan, Juan empezó en Judea predicando arrepentimiento
y llegó hasta Éfeso el mensaje. Y en Éfeso pasa eso, y lo dice Hechos 19, y esa es la tercera vez. Así que nos llevamos un mini punto para los estudiantes y el profesor, por pillar al de las notas. Bueno, eso era cosa curiosa, solamente que sepáis que hay 3 veces. La primera es para los judíos, la segunda, demostración de que los gentiles también participaban del Espíritu Santo, y la tercera, demostración de que la nueva vida solo viene si está el Espíritu Santo. No hay nueva vida si no hay Espíritu Santo. Venga, 5 minutitos más. Los términos místico y universal no se hallan en el Nuevo Testamento. Ahora, místico en el sentido, sí se puede usar la palabra místico en el entorno bíblico cuando se refiere a algo misterioso e intangible, porque tiene muchos conceptos misteriosos el Nuevo Testamento, y métete en Romanos y verás todos los misterios que hay, cosas que los grandes teólogos se rascan la cabeza y dicen, ¿qué quiere decir Pablo? Pero hay conceptos que son misteriosos, y entonces la palabra místico no está mal, no le gusta al que ha hecho las notas, pero bueno, se puede usar o no. Dice que ahí el único texto que citan es 1 Corintios 12:13, pero vemos que la analogía del cuerpo carecería de sentido si se refiriese a un cuerpo místico universal. Y aquí lo que está hablando, parece que de repente da un salto muy grande en los asuntos que estamos tratando. Y lo que está diciendo, aquí está hablando que todos los que reciben el Espíritu Santo, no se les denomine místico, algo místico y algo universal. Aquí está diciendo, el siguiente punto, notamos también que Pablo les llamó a ellos, los miembros de la iglesia en Corinto, cuerpo de Cristo y no una parte de él. Lo que está diciendo aquí es lo que algunas personas no creen en la iglesia universal. ¿Y qué es la iglesia universal? La iglesia universal es el conjunto de todos los que han creído en Cristo. ¿De acuerdo? En China hay creyentes. Pues esa persona pertenece a la iglesia universal tanto como perteneces tú. Todos los creyentes pertenecemos a la iglesia universal. Y te voy a dar un disgusto. La iglesia universal nunca ha tenido un culto. ¿Cuándo se ha juntado todos los creyentes del mundo? ¿Han tenido un culto? Pues no ha pasado nunca. Ahora, tenemos una imagen física y visible, una representación visible, lo que quería decir, de la iglesia universal, y es la iglesia local. ¿De acuerdo? Tú sí has visto una iglesia local, y la iglesia local debe tener sus cultos. Entonces, hay gente que quiere empujar y quiere hablar en contra de una iglesia universal. Y dice, es que ese concepto o esa palabra no aparece nunca en la Biblia. Y es verdad, no aparece. Pero es una forma en la cual nosotros explicamos todo el conjunto de creyentes, toda la iglesia de Cristo. En ese sentido, la iglesia universal es la esposa de Cristo, la iglesia de Cristo. Y la iglesia local también es la esposa de Cristo. Forma parte de ese... Y podemos hacer un círculo enorme y todos estos círculos son iglesias repartidas en el mundo, y esto es la iglesia de Cristo. Y cuando una de estas sale, sigue siendo, demasiadas flechas pongo yo y no sigo nada. Esto sigue siendo la iglesia de Cristo. Esto es la iglesia local y esto es la iglesia universal. En las bodas del Cordero no estará solo la iglesia bautista bíblica de Irún. Estarán todos los que crean y hayan creído en Jesucristo como su Salvador. Respecto al versículo 13, que parece ser fundamento de esta teoría, la preposición por es literalmente en griego, y además el uso de mayúsculas es al juicio de los traductores. Entonces la palabra espíritu puede... O no tiene sentido esta frase, yo no la leo bien. A ver.
Además, el uso de mayúsculas es al juicio de los traductores, entonces, la palabra espíritu. No tiene sentido la frase. Vale. Pues la palabra espíritu en mayúscula puede traducirse espíritu en minúscula sin dañar el texto. Pero claro, aquí tenemos problemas. Porque cuando se habla de que el Espíritu Santo, cuando Pablo habla a los corintios y les dice que Dios os ha dado dones, vale, entonces solo ha dado dones a la iglesia en Corinto. Y nosotros decimos, no, Dios ha dado dones a todos sus hijos. Cuando se da una enseñanza a la iglesia en Éfeso, pues es solo para los efesios, no, es para toda esa iglesia universal. Ahí arriba, de hecho, la misma frase en griego, por un solo espíritu, en un mismo espíritu, en Filipenses 1:27. Y es que yo con las prisas no hemos leído 1 Corintios 12:13. Vamos a mirarlo. 1 Corintios 12:13. Dice ahí el versículo: porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Y aquí no se puede defender que la iglesia local no forme parte de una iglesia universal. Aquí está diciendo que todos hemos sido bautizados en un mismo espíritu, que es el Espíritu Santo. Yo solo conozco una persona que no cree en la iglesia universal y nunca le he preguntado por qué. Si algún día me siento y tengo tiempo, le preguntaré por qué no cree en la iglesia universal. Sé que los que lo hacen es porque quieren poner mucho énfasis en la iglesia local, y no está mal poner énfasis en la iglesia local, desde luego que sí. No se predica, como he dicho, como no hay cultos en la iglesia universal, no hay predicaciones en la iglesia universal. No hay alabanza de la iglesia universal. Todo tiene que ser a nivel de iglesia local. Venga, vamos a terminar, ¿de acuerdo? Ya veréis cómo lo hacemos rápido. Punto 5. Un texto bíblico decisivo es Efesios 4:5. Y yo no estoy de acuerdo con esto. Pero cuando Pablo escribió a los Efesios, él dijo bajo la influencia del Espíritu Santo que hubo un solo bautismo. Nos preguntamos, ¿se refiere el bautismo en el Espíritu Santo o al bautismo en agua? Pues es al Espíritu Santo, no en el bautismo. Pablo bautizó a la gente que se convirtió en agua. Tenemos ahí una serie de pasajes que nos muestran bautismos. Únicamente podría Pablo... Perdona, que se convirtió en agua, ¿no? Que se convirtió en agua parece como que... Si es que la frase debería ser... Pablo bautizó... Alguna cosa igual, ¿no? Sí, está al revés. Bueno, hay gente que se ha convertido en agua, ¿no? Sí, que está mal expresado. Debería decir Pablo bautizó en agua a la gente que se convirtió. Eso es lo que tendría sentido. O coma. Con una coma igual arreglamos un poquito. Dos comas. También, eso es. Pablo bautizó coma a la gente que se convirtió, coma en agua. Mira. No, Pablo bautizó con agua a la gente que se convirtió. Muy bien, pues queda claro, ¿verdad? Que la frase así no tiene sentido. Pero dice que únicamente podría afirmar Pablo que hubo un bautismo si el bautismo en el Espíritu Santo ya fuera un hecho histórico y no contemporáneo. De otro modo habría escrito un Señor, una fe, 2 bautismos, uno en el Espíritu y otro en agua. Entonces, no hay, después todos recibimos el bautismo del Espíritu Santo en el momento de convertirnos. Y ese es el momento de la regeneración. Así de sencillo. No hace falta que después vayamos recibiendo más veces el Espíritu Santo. Dios nos da el Espíritu Santo, como he dicho, Dios nos da la plenitud de su Espíritu Santo, y otra cosa es que nosotros dejemos que el Espíritu Santo nos controle totalmente. Entonces no hace falta que nadie venga a imponerte manos
y que tú hables en lenguas o saltes o te revuelques, eso no es necesario. Concluimos con estos 3 puntos. El bautismo en el Espíritu Santo es un hecho histórico que ocurrió cuando Jesús bautizó a los discípulos judíos en el día de Pentecostés y a los gentiles en la casa de Cornelio y a los efesios en Hechos 19. Cada bautismo fue un bautismo representativo de que tanto los judíos como los gentiles recibieron el don del Espíritu Santo. Tenemos ahí esas citas. Punto segundo, el bautismo en el Espíritu abarca 3 facetas en su relación con el creyente, y esto me ha gustado mucho: su presencia permanente, su poder y su plenitud. Y esto deberíamos tenerlo en mente, lo que hace el Espíritu Santo en nuestra vida. Mano con el dedo ese, 3. Este bautismo representativo no se repite porque desde entonces, en el mismo momento de la conversión, el creyente recibe el Espíritu Santo. Y tiene ahí esas citas. ¿Alguna pregunta? ¿Algo que se te ha quedado ahí atravesado? Creo que son cosas que en nuestros días, y digo, sería un error si nosotros, porque no se nos considerara carismáticos, fuéramos una iglesia totalmente fría. Fuéramos una iglesia cuadriculada en la cual, y no hay problema con esto, pero que todo el mundo se sienta en el mismo sitio, tiene las mismas conversaciones, se cantan las mismas canciones, se piensa igual. Tiene que haber... Hay diversidad en el Espíritu Santo. Hay diversidad. Siempre que nos sujetamos a reglas, estamos corriendo el peligro de caer en el legalismo. Esto hay que hacerlo así porque siempre se ha hecho así. Y si siempre se ha hecho así, debe ser la forma correcta. Y podemos caer en el legalismo de esto tiene que hacerse así. Y no es así como funciona. Si por querer alejarnos de estos movimientos carismáticos e hipercarismáticos nos volvemos una iglesia fría, cuadriculada, estamos cayendo en un error como el de ellos, simplemente en otro extremo diferente. ¿De acuerdo? Debemos ser una iglesia movida por el Espíritu Santo. Lo que pasó el otro día con la comida del mediodía, que Marta llevaba meses orando porque se hiciera la comida al mediodía. Eso es precioso. Y eso es porque el Espíritu Santo se está moviendo. Y el Espíritu Santo me movió a mí a tomar esa decisión. Cosas así es lo que necesitamos en la iglesia, que dejarnos mover por el Espíritu Santo y no apagar. Muy bien, ya no hablo más.